En el capítulo 14 de Lucas podemos aprender 3 principios para aplicar en nuestra vida cotidiana. Comienza diciendo el versículo 1: Aconteció un día de reposo que, habiendo entrado en casa de un gobernante que era fariseo, estos les echaban. Aquí aprendemos 3 cosas. Lo primero es que las circunstancias no limitan a Dios. De hecho, si las circunstancias son complicadas, es un escenario excelente para que Dios pueda glorificarse en medio de una situación difícil. Por eso la palabra dice: aquellos que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. El día de reposo era un día aparentemente poco apropiado, pero Jesús vio una necesidad y actuó. Tal vez en tu vida diaria, a veces hay circunstancias que puedes ver como desfavorables para que Dios pueda hacer algo, pero a Jesús le encantaba poder introducirse en la historia de las personas cuando las circunstancias parecían menos propicias. Recordamos aquella ocasión en la que las hermanas de Lázaro llegaron a decirle a Jesús: si hubieras llegado antes, nuestro hermano no habría muerto, pero realmente Jesús no quería sanar a Lázaro. Lo que Jesús quería hacer era resucitarlo, porque esto causó mayor impacto y más gente creyó. La segunda cosa que aprendemos en esta parte de la Biblia es que para Jesús eran más importantes las personas que un itinerario. A Jesús no le importaba interrumpir sus actividades cuando veía a alguien que podía ayudar. De la misma manera, a nosotros no deben sernos un estorbo en nuestras actividades diarias cuando veamos la oportunidad de ayudar a alguien, de compartir del amor de Dios. Y esto no es solamente cuando vamos caminando por la calle y vemos a una persona que está pidiendo limosna. Esto es mucho más profundo. Esto es que podamos desarrollar la habilidad de ver la necesidad de las personas en nuestro trabajo, en nuestras escuelas, en nuestras colonias. Y si logramos desarrollar esa capacidad de poder interrumpir nuestras actividades diarias, cuando veamos que una persona necesita de nuestra ayuda o que necesita recibir un mensaje de amor o de esperanza, entonces podremos ver grandes cosas de parte de Dios. Lo tercero es que Jesús sabía quién era. Por lo tanto, vemos que a Jesús no le importaba que los fariseos lo acecharan. Si Jesús hubiera tenido algo que esconder, obviamente se hubiera sentido incómodo si lo estuvieran acechando. Pero Jesús vivía de una manera íntegra. Él vivía lo que predicaba. Al igual nosotros debemos vivir con esa misma integridad. Debemos de enseñar más con el ejemplo que con nuestras palabras. Debemos estar seguros de quiénes somos en Dios, y eso nos ayudará para que vivamos sin temor, que es uno de los principales deseos del corazón de Dios para nuestras vidas. Es por eso que podemos ver que en el versículo 6 dice: y no le podían replicar a estas cosas, porque Jesús enseñaba con su ejemplo. Siempre que nosotros enseñemos con nuestro ejemplo más que con nuestras palabras, eso va a causar un impacto, y eso le va a dar veracidad a nuestra vida y a nuestras creencias. Después aprendemos en la parte de los convidados a las bodas que va a haber mucha gente que siempre va a tener excusas. Este es una buena oportunidad en este inicio de año para que identifiques cuáles son todas las excusas que has puesto en tu vida, para que dejemos de usarlas. Dios a veces lo único que necesita es una acción de nuestra parte, que tomemos una decisión. Dios nunca va a respaldar buenas intenciones. Dios solamente puede respaldar nuestras acciones. Su palabra nos enseña que si ponemos delante de Él todos nuestros caminos, Él enderezará nuestras veredas. Esto quiere decir que si nosotros confiamos en Dios y lo buscamos constantemente y decidimos y hacemos, entonces si hemos escogido de manera incorrecta, Dios nos corrige y Dios nos endereza y nos regresa al camino correcto. Y si estamos tomando la decisión correcta, vamos a ver puertas abiertas, vamos a ver a Dios moverse a nuestro favor. Pero aquel que no decide, nunca verá nada. Dios no puede obligarnos a decidir. Y muchas personas en esta parábola de los convidados, vemos que solo tenían excusas. Entonces, la puerta se abrió, la oportunidad se abrió para personas que no estaban consideradas en la boda. De la misma manera, vamos a ver pasar muchas oportunidades en nuestras vidas, pero depende de nosotros si las tomamos o las dejamos ir. Después continúa diciendo lo que cuesta seguir a Cristo.
Y esa parte donde dice que el que no aborrece a su padre y a su madre, y hermanos y hermanas, y aún su propia vida, no puede ser discípulo de Dios. No significa que literalmente tengamos que tener un repudio o un odio o un rechazo hacia nuestros familiares o la gente que amamos. Pero sí significa que muchas veces vamos a tener que poner a Dios por encima de nuestra familia o de las personas más cercanas a nosotros. Si nosotros podemos poner a Dios por encima, entonces Dios honra eso. Porque van a haber veces que tal vez tu familia o la gente cercana a ti no va a entender lo que Dios te está pidiendo que tú hagas. Así como Abraham, así como Moisés y como tantos personajes en la Biblia que vemos que Dios les pidió cosas difíciles. Así como Noé, que Dios le pidió que construyera un arca en una época en la que nunca había llovido. Y tal vez Noé pudo haber sido blanco de muchas críticas y de mucho juicio, incluso en su propia familia. Pero Noé decidió obedecer. Este es un año en el que Dios te está haciendo una invitación. Y la invitación es que puedas ser auténtico, que puedas ser original. Muchas veces queremos perseguir e imitar lo que los demás hacen, pero Dios ha depositado dentro de ti algo único y que puede ser de bendición para muchos más. Cuando nosotros nos comparamos con los demás y cuando olvidamos que nosotros somos originales y que no tenemos por qué imitar a otras personas o no tenemos por qué hacer cosas para agradar a los demás, es que recuperamos nuestro sabor. Dios nos puso como la sal en esta tierra porque Él sabe que lo que Él ha puesto dentro de nosotros es suficiente para poder bendecir la vida de muchas otras personas. No pierdas tu esencia, no pierdas tu identidad, no busques agradar a los demás. Solamente en este año, enfócate en cumplir el propósito que Dios tiene para tu vida.